No le tengas miedo a la enfermedad. Dile a la enfermedad, te vas. Dile al dolor, te vas. Vamos, díselo. Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Qué hermoso estar aquí en la casa del Señor. Damos gracias al Señor por usted que está aquí, un valiente determinado a ver su gloria. La semana pasada le estuve hablando acerca de descansar en sus promesas. Sabemos que tenemos muchas promesas de parte de Dios hacia nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Es conectarte con ellas y ir y descubrirlas y saber que ellas están allí para fortalecernos. Pero quiero continuar el día de hoy y cerrar hoy esta segunda parte. ¿Cómo puedo descansar en sus promesas? Descansar en Él, pero ¿cómo puedo realmente descansar en sus promesas? ¿Cómo tú y yo podemos descansar? Una de las primeras cosas que tenemos que entender es conocerlo a Él. Si tuviéramos que pensar en esto, es de suma importancia. ¿Cómo yo puedo descansar en Él? Tienes que conocerlo, porque no todo mundo que está en este planeta o en este mundo conocen a Dios. Sí se menciona a Dios en todas las actividades, se dice todo de Dios, pero realmente no todos lo conocen a Dios de todo corazón. Por eso es que cuando llegan los momentos de dificultades, momentos difíciles, donde aparentemente no hay salida, la diferencia de los que conocen a Dios es que siempre tienen resultado. ¿Estamos aquí? De que aquellos que conocen a Dios lo conocen de verdad, hay desesperación, angustia para otros, pero que los que conocen a Dios saben que Dios siempre tiene resultado y cosas nuevas para ellos. Mire, yo quiero que entienda algo. Por eso es que es de suma importancia saber que sabiduría no es cuánto sabes, sino obedecer a lo que Dios te ha mostrado. Hay mucha gente diciendo ser sabios, pero no son fieles a lo que Dios les ha mostrado. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque sabiduría no es simplemente decir yo soy sabio y se termina allí. Sabiduría es siempre obedecer y saber que lo que Dios te ha mostrado y que lo que Dios ha hecho en tu vida es una verdad y una realidad. Y entiendo que todo esto, estamos viviendo tiempos donde el cristianismo es atacado en diferentes formas y áreas. Hay situaciones donde distraen a la iglesia, donde nos enfocamos y tenemos mayor enfoque o tendencia hacia lo que no es de Dios. Pero tenemos que saber en este tiempo que es de suma importancia que a usted y yo nos levantemos a confiar plenamente en Dios. Le pudiera dar algunas cosas que son fundamentales de hombres que pusieron toda su confianza y vieron la victoria. Número 1, te das cuenta de la vida de Daniel. Que en tiempos de dificultades, en tiempos de desesperación y angustia, en tiempos donde estaban no tratando con la vida de otro, con su propia vida, pero ellos sabían quién era su Dios y no importaba. No, te vamos a lanzar al foso de los leones, tranquilo, yo sé que mi Dios me puede salvar y me puede sacar con vida de ese lugar. Por eso es que es de suma importancia saber que descansar en Dios, descansar en sus promesas. Pero una pregunta, ¿y cómo puedo descansar en sus promesas? Conociendo a Dios, sabiendo que Él es real. Hay gente que en esta temporada están tan angustiados con algunas situaciones que ven y leyes y esto, el otro que está surgiendo, la economía. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es tiempo de aprender a descansar en Él. Siempre ha sido así.
¿Te das cuenta que siempre se han levantado en contra de los hombres de Dios? Siempre se han levantado en contra de este poderoso evangelio. Siempre ha habido y existirá durante estemos aquí en la tierra oposición. Pero tú y yo debemos de confiar que Dios está presente y que está para ayudarnos. ¿Qué debemos de hacer? Viviendo siempre para Él. Es de suma importancia que nosotros aprendamos a vivir siempre para Él. ¿Cuál es la convicción que tenían los hombres de Dios sabiendo que vivían para Él o viviendo para Él? Para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Eso es tener en sí, saber que yo vivo para Él. La gente que más miedo tiene morir es aquel que no tiene a Cristo Jesús y que no lo conoce de corazón. ¿Estamos aquí, iglesia? Porque te das cuenta de algo. No importa cuánto el hombre tenga, no importa cuántos millones tenga, pero cuando llega la muerte, no le pregunta cuánto tiene. ¿Estamos aquí? No te pregunta cuánto tienes. En otras palabras, el hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando Él te mande a llamar, es porque ya es tu tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir para Él. Siempre viviremos para Él. Serviremos para Él. Cuando tú te enfocas en estas cosas, vives para Él, sirves a Él, te enfocas en Él, Él es todo en tu vida, hermano, no tienes tiempo para estar distraído viendo lo que está pasando allá afuera. El salmista declaraba y decía: mi socorro viene de Jehová. Tu ayuda, mi ayuda, viene de ahí arriba. Tu esperanza viene de arriba. Muchos hombres han perdido el enfoque y se han puesto ellos en primer lugar. Te voy a hablar de esta historia porque dos hombres que registran una historia, uno hace muchos siglos atrás, llamado Noé. Pero también un hombre decidió construir un arca o un barco grande. Y es impresionante porque ustedes conocen todo esto, ¿no? La historia del Titanic. Y una mañana Dios ponía esto en mi corazón. Mira qué impresionante es tener tu confianza puesta totalmente en Dios. Esto sucedió aproximadamente entre el año 1909. Empezó la construcción de esta gran embarcación. Y tomó 3 años para construirlo. Y en el año 1912 fue puesto en las aguas. Con una confianza, una construcción que costó aproximadamente $7,5 millones de dólares. Aproximadamente en tiempo actual, $200 millones de dólares la construcción. Había una confianza. Una confianza puesta en aquella construcción. Y el capitán de esa embarcación, sus palabras, cuando estaban recibiendo la gente para luego salir, fueron: ni Dios puede hundir esta embarcación. ¿Estamos aquí? Ni Dios, mira las palabras, ni Dios puede hundir esta embarcación. Porque muchas veces el hombre confía en su fuerza, finanzas, poder. Está determinado en eso. La iglesia no puede depender de lo que vemos. La iglesia no puede depender de lo que estás viendo siempre. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. En otras palabras,
tú y yo debemos de permitir que Dios tenga el control total de nuestra vida. Lo que suceda, la Biblia dice que siempre te va a ayudar para bien. ¿Estamos aquí? Siempre te va a ayudar para bien. ¿Qué pasó? El ego del hombre daña a muchas personas. ¿Estamos aquí? El ego de los gobiernos está dañando a muchas personas. El ego del hombre está provocando guerras. El ego del hombre está provocando hambres. El ego del hombre está provocando familias terminando solas y divididas. ¿Estamos aquí? Por eso tenemos que entender que usted y yo, iglesia, debemos de mantener toda nuestra confianza y saber que Dios tiene el control de todas las cosas, por muy difícil que se vea. No me está funcionando, tranquilo, ¿estás haciendo lo correcto? No me están saliendo las cosas bien, pero estás haciendo las cosas con tu maestro como él te dice. Sí, entonces tranquilo, que Dios tiene el control de tu casa, de tu familia, y lo que no ves ahora, manteniéndote enfocado, llegarán buenos resultados. Pero un hombre también en nuestro contexto y muchísimos siglos atrás, también se le dieron instrucciones de hacer un arca. Y ese es Noé. La diferencia es que esta primera embarcación fue hecha con un propósito de salvación. La diferencia de esta primera embarcación es que tenía un propósito divino. Quiero aclarar algo. No es que no debemos de ser soñadores y anhelar cosas. Es más, debemos de pedirle a Dios que Dios nos bendiga y que nos abra las puertas del cielo con abundancia. Pero algo que tienes que mantener, nunca se te olvide que sobre todo es Dios primero que antes que todas las cosas. Y mire esto, Génesis capítulo 6, y quiero que veamos esto de esta manera. Génesis capítulo 6, verso 7. ¿Estamos listos? Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Quién los hizo? Que Él los creó. Pero el hombre perdió la noción de adoración. ¿Te das cuenta que desde un principio, si hay algo que Dios le ha interesado es la humanidad? Y que Dios no permite que la humanidad mengue, sino crezca. Cuando un anciano, un adulto muere, ¿sabes cuántos niños nacen? Muchos. Dios está interesado en este negocio del ser humano. Está interesado en que el ser humano crezca, se multiplique desde un principio. Ese ha sido el propósito. Pero el hombre rompe las reglas. Diga conmigo, romper las reglas. Y hoy en tiempo presente sucede lo mismo. Cuando alguien rompe las reglas, tienes que entender algo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La Biblia también nos enseña que dice que separado de Dios, tú y yo no podemos hacer nada. No importa. Y el hombre rompió, desde el principio rompió estas reglas. Y Dios dijo: raeré, terminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Mira esto.
y desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo. Pues, ¿qué dice? Me arrepiento. Oye, para que Dios diga eso es porque ya está corrompido la humanidad. Me arrepiento de haber hecho a los hombres, al hombre. Espérame un momento y medite un momento en esto. Yo quisiera que tú y yo no provocáramos nunca esto delante de Dios. De haberlos hecho. Que el Señor diga, yo me arrepiento de haber hecho a Juan Suárez. ¿Estamos aquí, señores? Esta es una regla. Yo decido. Por eso yo pienso que un pastor, un predicador, sí se para aquí, enseña, te predica, pero no está obligado a ponerte una espada, un cuchillo que tienes que cambiar. Él no está obligado. Dios dijo, me arrepiento. 2, ¿sabes qué me impresiona? Que cuando Dios toma una decisión, nadie lo puede detener. Bajamos. Pero Noé, diga conmigo, Noé, el gran constructor, que construyó bajo un diseño divino, que construyó bajo una revelación divina. Puedes construir, puedes diseñar, pero siempre bajo el diseño y bajo el propósito de Dios. Nadie está diciendo que te detengas y no hagas nada, al contrario, pero todo bajo un diseño divino, bajo la revelación de Dios. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Seguimos? Y luego dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Ahora quiero que veas eso allí porque quiero que aprendamos esto. En sus, no solamente él. Escúchame, mi hermano, mi amigo. Generaciones equivale a mucho. Generaciones, estás hablando de una descendencia. Entonces Noé traía algo dentro de él. Noé traía algo dentro de él, y es que venía marcado para obedecer en tiempos buenos, en tiempos malos, en desafíos, en situaciones cuando no hay, porque la Biblia nos registra. Pero me imagino Noé pidiendo ayuda a mucha gente que al final le llamaban loco. Es más, tú tienes que verlo esto. ¿Sabes? Yo me atrevo a decir, eso no lo dice la Biblia, que hay gente que ayudó a Noé a construir. Porque eso es como cuando vamos a hacer el templo, mucha gente viene a ayudar a hacer el templo. Hay que congregarse, hay que servir, hay que someterse, hay que dejar el pecado. Un momento. Todo va bien. Puedo ir a ayudar, puedo hacer todo, pero ya, someterme a tu Dios. Un momento. Ahora tenemos que entender algo.
Y dije que lo de Dios no se puede parar. Dije que lo de Dios no lo puedes detener. Lo de Dios tú no lo puedes paralizar. Con pensamientos o lo que yo creo, tú no lo puedes paralizar. Mira esto. Hebreos capítulo 11, verso 7. Estos hombres, ¿qué hicieron realmente? Aprendieron a vivir en total dependencia de Dios. Y por eso marcaron una historia. Cuando tú llegas a Hebreos 11, que te encuentras con la lista de los grandes hombres que marcaron historia en la palabra del Señor. Encuentras a Abraham, encuentras a Isaac, encuentras a Sansón, encuentras a Rahab, hombres que marcaron. ¿Sabes qué Dios me hacía sentir en este día, en esta mañana? ¿Dónde estaremos? ¿Dónde van a estar nuestras generaciones? ¿Será que va a haber hombres dispuestos, mujeres dispuestas a no dejar que el enemigo les arrebate sus generaciones? ¿Será que va a haber gente que va a estar dispuesta a decir, mi generación va a ser una generación bendecida? ¿O será que las circunstancias y los problemas y cosas que no te gustan te van a desviar para que tu generación se pierda y no diga la Biblia lo que dice de Noé? Hay que fortalecernos en Dios. Hay que fortalecernos en sus promesas. Hay que descansar en sus promesas. Estoy cansado. Dije en una ocasión, sí te puedes cansar, pero no te quedes en el cansancio, que hay mucho por qué caminar y seguir avanzando hacia adelante. El enemigo planifica todos los días. Si ayer no te hizo caer, tranquilo, que ya para hoy y para mañana ya tiene algo diferente preparado. ¿Sabes qué es lo más difícil, mi hermano? Que el cristiano nunca está haciendo cambios para crecer. Se dice ayuno, ¿cómo cuesta venir a ayunar? Ayer había ayuno. Era necesario que trajeras tus niñas de danza al ayuno. Ayer yo aprendí muchas cosas importantes en el ayuno. Debemos de estar cerrando puertas. ¿Qué debemos de estar haciendo? Cerrando puertas, tú y yo. Mira, si no has entendido esto, quiero que esto último lo entiendas. Tenemos que estar cerrando puertas porque el diablo, si no te hizo caer hoy, para mañana ya te tiene una nueva. Aunque te ponga serio. Porque Él no se detiene. Sabe que tu vida y mi vida vale mucho. Y estos hombres se determinaron a mantener un enfoque y no bajarse de allí. Y por eso es que cuando tú llegas a Hebreos capítulo 11, ves algo impresionante. Habla de la vida de Noé. Mira esto, y por la fe, diga conmigo Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se miraban, se veían, por supuesto que no.
Por eso es que cuando le dieron el mensaje a Noé, viene un diluvio. El mensaje es, viene un diluvio. Dile al pueblo que viene un diluvio. Diluvio. ¿Qué cosa es eso? Nunca ha llovido. La tierra se regaba sola. Había un rocío, dice la Biblia, que mojaba toda la tierra. En ese tiempo, cuando le dijeron que va a llover, que nos vamos para el cielo, tú le dices allá afuera a la gente que nos vamos para el cielo y tú dices, cielo. Y te voy a decir algo, tienes que entenderme lo que estoy predicando. Si no estás preparado, terminas creyéndole a ellos más que lo que tú tienes en tu corazón. ¿Sí me estoy explicando? Que no te prepares, que no me prepare. ¿Quiénes eran más? Los que estaban afuera. No, tú estás loco. Que va a llover. Estamos aquí. Que nos vamos para el cielo. Que si me muero me voy con Cristo. Que hay infierno. Alguien me dijo infierno. Infierno, el infierno es aquí. Si así fuera, le daría con todo. Y usted también, no se ponga así. ¿Qué tuvo Noé? ¿Qué tuvo? Fe, convicción, determinación. Tuve un encuentro con Cristo Jesús. No para una temporada. Las temporadas buenas, cuando hay, me quedo. Cuando no hay, me quedo. Cuando no hay, me quedo. Cuando necesito, me quedo. Cuando tengo, no me quedo. No he tenido una guerra, porque eran multitudes que le decían, tú estás loco. ¿Cómo tú vas a creer que va a llover? De cosas que no se veían. Hermano, tú y yo estamos en el mismo asunto. Nosotros estamos hablando de cosas que no se ven. ¿Sabes cuánto nos descuidamos de ese gran arrebatamiento que es lo más extraordinario que puede haber para nosotros? Hay gente descuidada. Andaba evangelizando y me dijo alguien, yo soy cristiano, y estaba con una cerveza en la mano. Así. Y le dije, pero si Cristo Jesús viniera en este momento, ¿te vas con Él? Fue sincero, dijo, no estoy seguro. Pero tú y yo, iglesia, que estamos aquí, que te pregunten, tienes que estar vigente. ¿Me voy con Él? Sí me voy. Que te critiquen todo lo que quieran, que digan todo lo que quieran, pero dentro de ti debe de haber y existir una seguridad vigente, porque hay muchos cristianos metidos en la iglesia, pero no están listos para irse con Él. Mucha duda. ¿Y qué debo de hacer? Si pecaste, abogado tienes con el Padre para venir y confesarte y pedirle perdón. Pero preparado tienes que estar. Preparado tienes que estar. Si no, bonito traje, pero todo eso se va a quedar ahí en las nubes. Nada de eso va a viajar. ¿Cómo fue? Tienes una advertencia de cosas o acerca de cosas
¿Qué? No la veo. Yo no la veo. La Biblia me dice que el cielo es, que las calles son de oro, que el mar es de cristal. Es porque la Biblia me dice. Yo no lo veo. Pero en mi corazón hay una conexión. ¿Estamos aquí? Mi corazón está conectado. Mi corazón late por algo nuevo. Tú puedes andar, estar donde estés, pero hay una conexión que te dice, no, tú y yo tenemos un trato. Eso fue lo que pasó Noé. Noé dijo, espérame, si él lo dijo, yo lo creo. Si él ha dicho que va a llover, yo lo creo. Que aún no se veían. Pero ¿cómo lo hizo? Con temor preparó. ¿Qué preparó? Con temor. Mira esto. Lo comenzó a preparar con temor. Hay dos cosas que quiero que aprendamos aquí. No discutió. No lo pensó. Hay gente que no pueden ver la gloria de Dios porque siempre le están poniendo trabas a la vida y al asunto, lo que Dios dice. Este hombre con temor preparó el arca. ¿Para qué preparó el arca? ¿Para qué comenzó a preparar el arca? Para su casa. ¿Para qué lo comenzó a preparar? Primer enfoque que usted y yo debemos de tener. Prepara toda tu vida y conságrala para que los primeros que sean salvos sean los de tu casa. Me llama la atención porque simplemente en este verso hay algo impresionante. Hay gente que está desesperada, hermano, en la casa del vecino. ¿Qué está pasando en la casa del vecino? Mire, no gastes tus energías en lo que está pasando en la casa del vecino. Porque cuando tú andas bien con lo tuyo y tu testimonio es suficiente para que el vecino cambie y sea transformado. Preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó ¿a quién? ¿Qué condenó? Al mundo. Mantuvo su enfoque. Tienes que entender algo, que tú confiando y descansando en Dios, un día preguntarán, ¿y dónde está la ministra? ¿Dónde se encuentra Mario? Es que él tenía una confianza en que él se relacionaba. Él tenía una confianza en la cual él vivía. Y no perdió el enfoque. Los dos construyeron un arca, pero uno para mostrar el poder, el ego del hombre. Sí se puede, somos los mejores, nadie lo puede destruir. 4 días después, todo se hundió. ¿Cuál historia tiene más poder? Porque la de Dios sigue vigente y sigue transformando vidas esta historia. La historia del Titanic es más un entretenimiento. La historia de la Biblia es una transformación que transforma vidas y salva corazones que están a punto de hundirse. Ahora, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, y voy cerrando con esto. El Evangelio de Lucas, capítulo 5. ¿Qué es la importancia que tenemos que darle
nosotros realmente al Evangelio? ¿O cuál es la importancia que tú y yo debemos de darle al cristianismo? ¿Sabes cuántos cristianos solo cuando viene a la iglesia abre la Biblia? Y después, ¿cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos saber que hay un descanso para mí y para la humanidad? Si de la palabra estoy lejos. Ahora, mire esto. Dice la palabra del Señor: nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie. De otra manera, el vino nuevo romperá el odres y se derramará. ¿Y qué va a pasar con el odres? ¿Sí? Esto es algo impresionante porque mientras leía esto me di cuenta de algo poderoso. El odre era un saco que se construía, pero se vencía. Llegaba un tiempo donde él se vence porque el vino fermenta. Y esto hace que crezcan gases y comienza a ir perdiendo la forma el saco. Y Jesús, referente a la doctrina que tenían los fariseos y los religiosos y los judíos en ese tiempo, les habla acerca de esto. Y me di cuenta de algo, que la palabra de Dios es algo que es depositada siempre en los corazones. Y yo me doy cuenta que hay gente que yo veo que toman la palabra, la arrebatan, la hacen suya y la ponen por práctica. Y esto le funciona a ellos. Ves cambios en su casa, ves cambios en su familia, ves cambios en sus finanzas, ves transformaciones en una forma impresionante en la vida de ellos. Y el asunto con los religiosos de ese tiempo es que ellos no podían recibir el mensaje de Jesús. Un mensaje cargado de gracia, un mensaje cargado de amor, un mensaje que te das cuenta cargado de proyecciones nuevas. Fue Jesús el primero que vino a innovar todas las cosas. Si fuiste bendecido con este video, por favor, comenta en qué fuiste bendecido y comparte. Y no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Mil bendiciones.